olvidé completamente. Por eso es que me sobró unos minutos. Iba a subir sus notas. Las tengo y las iba a subir. O voy a buscar el cuaderno, las voy a dejar aquí al lado. Cosa que apenas termine la sesión, voy a subírsela inmediatamente. Volví. Ya chicos, chicas, ¿alguna pregunta? ¿Algún ejercicio? Voy a abrir el Teams del celular. Si es que no se me actualiza el chat. Profe, ¿Sí? ¿me escucha bien? Súper bien. Ya, yo tenía una consulta, pero no de la materia, sino de las notas. ¿La va a entregar cuando tengamos las notas de la prueba de matemáticas? No, no, no. Lo iba a hacer ahora. De hecho, la idea era que lo hubiesen tenido en la mañana, pero me volé. Me traspapelé y se me Ah, pasó. Y estuve subiendo notas de otro programa de acompañamiento. Y dije, perfecto, subí las notas. La sección uno la entregué ayer, pero terminando esta clase, en cuanto deje de grabar, voy a empezar a subirla igual como lo hice la vez pasada. Voy a entrar al buzón y donde ustedes subieron su archivo, yo le voy a escribir un comentario y le voy a colocar los puntajes. Si eso está listo, solo me faltó copiarlo al aula virtual. Y también ya se los compartí al profesor. ya, gracias, profe, y disculpe. No, de nada, de nada. Si a mí se me pasó, se los quería tener antes de la clase. Martina, un ejemplo de límites con exponente fraccionario. En ese caso, Martina, el exponente fraccionario representa una raíz. Entonces, trabajar un límite con exponente fraccionario, habría que buscar la forma de convertirlo a la raíz y, y en ese caso, dependiendo de cómo sea la forma de la raíz, ver si se puede racionalizar. Es que todo depende de cómo sea el ejercicio. Si usted me dice así como exponente fraccionario en amplitud, depende mucho de cómo sea la forma. Entonces, las formas que fuimos trabajando nosotros fueron, ya, cuando los ejercicios son fracciones algebraicas, se recomienda multiplicar por 1 partido en x, 1 partido en x. El truco. Cuando nos enfrentamos a fracciones, hay que ver si las fracciones están en el numerador o en el denominador. Entonces, uno de los procesos ahí es racionalizar o el numerador o el denominador. Hay ejercicios en los cuales hay que mezclar las dos cosas. Por ejemplo, que usted tenga primero que, como en el ejercicio del taller, que usted tenga primero que racionalizar, y el racionalizar le va a quedar por ejemplo, le podría quedar algo así. Por ponerle un ejemplo. Eh, Parece que hay un poco de brillo, así que voy a juntar una cortina. Vuelvo enseguida.
Ahí parece que hay menos brillo. Entonces, el ejercicio inicial podría haber partido, por ejemplo, con dos raíces. Es que como no tengo el ejercicio, estoy mostrándoles la forma, ¿ya? Puede que si resolvamos esto, puede que no lleguemos a nada concreto. Pero, por ejemplo, el ejercicio podría haber sido el límite, cuando x tiende a infinito, de la raíz de 2x más 1 más 3x, supongamos en raíz también. Ahí, una suma de dos raíces. Entonces hay que ir buscando la forma de cómo transformarlas en expresiones equivalentes. Porque si el ejercicio solamente lo ve usted, voy a borrar esto. Si el ejercicio lo ve solamente como una raíz en el numerador, no le va a decir nada. La mayoría de las veces esto va a ser una resta. Porque claro, usted puede decir, ya, la raíz, yo le puedo sacar un número, pero la raíz siempre va diciendo más grande, más grande, más grande, porque el x tiende a infinito. Entonces el ejercicio no puede dejarlo de esa forma. Se sugiere siempre que trate de transformarlo para llevar valores al denominador, porque ahí es mucho más fácil analizar los límites al infinito, porque la variable x, si x tiende a infinito, x se va a infinito, pero usted puede escribir el x, por ejemplo, lo puede llevar a la forma, eh, ¿cuál puede ser? 1 partido en x, 1 partido en x, y esto tendría que ser x cuadrado. Eso. El x lo puede escribir de una forma alternativa, ya no digo que se le va a ocurrir inmediatamente esta transformación, pero con los procesos que nosotros hemos trabajado, la idea es que el x lo podamos buscar de otra forma, de una forma equivalente, y eso hacer el análisis. Porque cuando el x aparece en el denominador y la variable, el límite tiende a infinito, entonces eso se va a hacer cero. Y eso ya lo podemos controlar un poquito más. Entonces, esos son casos de exponente fraccionario. No sé si Martina tiene algún ejemplo en particular para que lo podamos trabajar de alguna forma más concreta. Algún ejercicio de la guía o alguno que haya estado revisando por ahí. Pero claro, cuando se enfrentan así a raíces, entonces se recomienda racionalizar el numerador. Entonces, para racionalizar el numerador, ustedes saben que tienen que multiplicar arriba y abajo por la misma expresión, con signo cambiado. Entonces, en este caso sería 2x más 1, con un más raíz de 3x, y abajo también. 2x más 1 en raíz, más raíz de 3x. Siempre el signo contrario del que trae el ejercicio, para generar la suma por su diferencia. Aquí noté algunas cosas. A veces los estudiantes solamente le colocan la expresión de arriba, llegan y multiplican por eso, solo por el numerador. Y eso ya cambia todo el ejercicio y lo echa a perder. Porque ustedes no pueden llegar y multiplicar por 10 o por 20 o por 30. Si ustedes multiplican el número 4, lo multiplican por 30, dejan de tener el 4. Lo que hacemos aquí es multiplicarlo por 1. Por eso hay que colocar en la fracción arriba y abajo. Entonces, claro, arriba se va a generar la suma por su diferencia. Y en ese caso sería la raíz del primero, o sea, el primero al cuadrado, que tendríamos la raíz de 2x más 1, eso al cuadrado, menos el otro término al cuadrado, que sería la raíz de 3x también al cuadrado. Aquí, chicos y chicas, también aparece un ejemplo clásico, que a veces este puede ser raíz y puede que el otro término no sea raíz. Entonces de acá a este perfectamente le eliminan la raíz cuando se le va al cuadrado, pero a veces se le olvida acá. Si este no tiene raíz, lo dejan igual. Entonces tienen que recordar que ambos se elevan. Este, como tiene raíz, entonces al elevarse se anula la raíz. Y si el otro término no tiene raíz, tiene que elevarse al cuadrado. Entonces hay hartas cositas por ahí que son bien frecuentes. Se elimina la raíz con el cuadrado, se elimina la raíz con el cuadrado. Y abajo queda la expresión.
2x más 1 más raíz de 3x. Y ahí al eliminarse las raíces, nos queda solamente 2x más 1 menos 3x, lo que es menos x más 1. Y esa forma ya es un poco mejor, un poco más fácil analizarla. Insisto, yo como solamente tiré números al azar, no pensé en el problema, entonces puede ser que este no nos lleve a nada. De hecho, este ejercicio en particular nos lleva a una respuesta infinito. Entonces, pero igual les voy a mostrar el paso 2 para que vayamos recordando. Racionalizamos, dejamos la raíz en el denominador. Ahora tenemos x arriba y x abajo. Entonces, podemos comparar con el 1 partido en x, 1 partido en x. Entonces ya saben ustedes que en la parte de arriba, cada uno de los dos se divide en x. Entonces les quedaría menos x dividido en x, y el 1 sería más 1 dividido en x. Y abajo, el x le va a tocar entrar a la raíz. Y cuando entra a la raíz, recuerden que entra elevado al índice. Entonces, en la primera raíz, aquí el x se separa para cada uno. Entra en esta raíz y va a entrar en esta raíz. Pero entra como x cuadrado. Y en la otra raíz, también entra como x cuadrado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el numerador me va a quedar un menos 1 al simplificar eso. El de acá quedó 1 partido en x, que es la forma que queremos para controlarlo, porque eso es 0. Y abajo, todos me quedaron divididos en x. Entonces, no me queda número, por lo tanto podemos afirmar que esto va a tender a infinito. A infinito. Ya. Más consultas. Bueno, ¿y cómo podríamos estar seguros? Porque es la misma expresión. A ambos le estoy sacando la raíz, pero siempre va a ir creciendo esa diferencia, creciendo, creciendo. Al hacer la resta, siempre va a ir creciendo la diferencia y al final eso se va a hacer infinito. De hecho, se va a hacer infinito negativo porque aquí está el menos 1. Y nos damos cuenta porque el raíz de 3x, eso es más grande que tener 2x más 1. Entonces siempre esta va a ser un poquito más grande que esa. Y cada vez va a ser más grande, más grande. Entonces al final la diferencia se va a hacer infinita. Más consultas, chicos. ¿Otro problema? Tengo la guía 8, 9 y 10 cargadas por si quieren consultar algo de lo que ya hemos visto o de algún ejercicio que no hayamos visto en el acompañamiento. Las sesiones están todas grabadas hasta... Creo que anoche subí la de ayer, la del día lunes con la sección 1. Profe, ¿me podría explicar por qué se multiplicaba en uno dividido en x dividido en uno dividido en x? Ya, esa técnica se ocupa cuando los ejercicios de límites tienen fracciones, cuando son fracciones algebraicas. Entonces, por ejemplo, si usted le piden calcular el límite, cuando x tiende a infinito, de una fracción, por ejemplo, 4x cubo menos 5x dividido en x elevado a 2 más 3x menos 6. Por ejemplo, un ejercicio de ese tipo de fracciones, sí o sí, necesita ser resuelto con el truquito de esa multiplicación. Y es lo que le comentaba adelante.
Lo que pasa es que ahí, si usted ve el 4x cubo, el x va creciendo siempre. Crece, crece. Entonces, como el límite tiende a infinito, ese valor no lo podríamos controlar, porque el x cada vez va a crecer mucho, indefinidamente. Entonces, ese truquito de multiplicar por 1 partido en x, 1 partido en x, donde el x puede estar elevado a diferentes cosas, ¿cierto? Ese truquito sirve para transformar la expresión y escribirla en una forma equivalente, ¿ya? Esa forma equivalente es como fracción de fracciones, como fracción de fracciones, y de esa forma el x aparece en el denominador. Entonces, el cambio, que a lo mejor se ve un poquito más enredado el problema, porque quedan con fracciones, pero la garantía es que como el x queda en el denominador, ahora ese x se puede controlar, porque como está en el denominador, al ver el límite al infinito, eso se hace cero. Por eso es que buscamos ese camino. Entonces, lo que le explicaba antes es, por ejemplo, si ustedes tienen el número 2, ese número 2 ustedes lo pueden transformar y lo pueden escribir como 1 dividido en un medio. Si ustedes se dan cuenta, esa división es 2. Entonces, ahora, en lugar de tener el 2, pueden colocar el x. Y el x lo pueden escribir de una forma equivalente como eso. Entonces, a eso voy. Lo escribimos de otra forma, pero esa otra forma nos garantiza poder controlarlo un poquito. A pesar de que se vaya al infinito, lo podemos controlar. Me refiero a controlar el valor de la expresión. Y la mayoría de los casos, cuando usted ocupa esta técnica, es cuando tiene que calcular el límite de x que tiende al infinito. Por eso le digo, porque ahí no hay control. Y el otro que puede aparecer es también el límite al infinito, pero cuando hay ejercicios con raíces. Porque a veces va a tener que racionalizar, y el racionalizar le va a quedar arriba y abajo, y ahí hacemos el truquito del 1 partido en x. Entonces, para eso nosotros elegimos el valor de x que tenga el exponente más alto. En este caso, el exponente más alto es 3. Y usted dice, bueno, 1 partido por x elevado a 3, 1 partido por x elevado a 3. Y si ustedes se dan cuenta, eso no me modifica en nada el valor, porque esa expresión, esa división de dos cosas iguales, es 1. Por lo tanto, estoy multiplicando por 1, por lo tanto, no estamos cambiando el valor. Es la misma expresión, solo que la vamos a mirar de otra forma. Entonces, luego, esto significa que todo el numerador lo multiplicamos por 1 partido en x cubo. O sea, que todo el denominador, el 4x cubo menos 5x, todo eso se divide en x cubo. Y en el denominador, voy a hacer la raya un poquito más grande, el x cuadrado más 3x menos 6 también se divide en x cubo. Porque esto imaginariamente está partido por 1 y ahí se multiplican los de arriba y los de abajo. Entonces, cuando está dividido todo en x cubo, es exactamente lo mismo que decir que cada uno de los términos está dividido en x cubo. Porque las fracciones se pueden separar. Y acá lo mismo, decir que todo el denominador está dividido en x cubo es exactamente lo mismo que decir que cada uno de los tres términos está dividido en x cubo. Insisto, seguimos teniendo la misma expresión, no ha cambiado, solo cambia la forma. Luego, simplificamos x cubo y x cubo, queda solamente el 4 arriba, un x con un x, quedaría 5 sobre x cuadrado. Abajo, x cuadrado con x cubo, quedaría 1 sobre x, porque maté 2 arriba y 2 abajo. Acá mato 1 arriba y 1 abajo, quedaría 3 sobre x cuadrado. Y aquí mato ninguna, quedaría 6 sobre x cubo. Entonces, todos los x que aquí nosotros mirábamos y que decíamos se van a infinito,
porque x tiende a infinito, buscamos una forma alternativa y nos damos cuenta que en realidad esto se va a 0, esto se va a 0, esto se va a 0 y esto se va a 0. Entonces arriba queda 4 y abajo queda 0, 0, 0, 0. Y eso es infinito. Ya habíamos conversado en una clase que estas fracciones nosotros podemos saber desde antes qué le va a ocurrir cuando analizamos el límite. Y todo va a depender del exponente más alto que tenga arriba y abajo. El exponente más alto es 3, el exponente más alto es 2. Cuando el de arriba es más grande que el de abajo, se va a infinito. Porque el de arriba, la expresión de arriba va a crecer mucho más rápido. Entonces la de abajo, por mucho que divida, no lo alcanza a pillar. Porque cada vez lo de arriba va a ser más grande. Si yo tomo un X que vale 100.000 millones, 100.000 millones elevado a 3 es muy diferente a 100.000 millones elevado a 2. Entonces no lo alcanza a pillar. La otra opción era que el de abajo tuviera un exponente más grande que el de arriba. En ese caso me quedaría esto mismo pero al revés. Me quedaría 0 partido en 4 o 0 partido en otro número. Entonces cuando el de abajo es más grande, se va a 0. Y la tercera opción es que el exponente de arriba con el exponente de abajo sean iguales. Me refiero al de la x más grande. Por ejemplo, x cubo y x cubo. Y cuando son iguales arriba y abajo, el límite se va a un valor en particular. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si esto hubiese sido un 3, ahí están iguales arriba y abajo. Entonces aquí también se hubiese eliminado todo. x3 con x3 y aquí me hubiese quedado 1. Y como todo lo demás se hace 0, me queda 4 partido en 1. O sea, cuando el x, la potencia del x, es igual arriba y abajo, el límite va a tender a los numeritos que acompañan, el 4 y el 1. Si aquí abajo hubiese tenido un 2, 4x cubo y 2x cubo, se matan las x cubo, se matan las x cubo y quedaría 4 partido en 2. ¿Ven? Entonces, ahí el límite tendería a esos números. Tres casos. Se va a infinito, se va a 0 o se va a un número en particular. Más consultas. ¿Tienen sueño hoy día, parece? Revisen sus guías, vean su desarrollo, algo que le haya quedado por ahí con duda. Porque si no me preguntan, tendríamos que dejarlo finalizar la clase. Me encuentro que no sería lo más adecuado. Pero recuerden que siempre es en el sentido de que ustedes van gestionando sus dudas y en base a eso lo vamos conversando. Sebastián, 1F de la guía de preparación. Creo que ese, sí, es un ejercicio difícil. Ayer lo preguntaron también y en realidad sí yo no lo había desarrollado. Claro, ahora con ustedes me va a ser un poquito más fácil explicarlo, pero ayer me pilló de sorpresa. No lo había visto y, y costó un poco sacarlo. Vamos.
como supongo que no todos tienen la guía a mano, entonces les muestro un poquito el ejercicio y luego lo vamos a trabajar. Ahí está. Entonces, el 1F nos dice, ojo con las preguntas en negativo, que dicen no existe. Entonces ahí tiene que ver si es verdadero o falso, pero recordando que la pregunta es en negativo. Entonces, si usted encuentra una función, no le va a colocar verdadero, tiene que colocarle falso. Es falso que no existe, porque usted la encontró. Entonces, es solamente ahí por el juego de palabras, ¿ya? Entonces, nos están asegurando que no existe una función que cumpla con estas tres condiciones. El primer caso, que en el punto 1 esté indefinida. La siguiente condición es que al multiplicarla por x menos 1 nos dé 0. Y la tercera condición es que al multiplicarla por la raíz de x menos 1 nos dé menos 14. Entonces tendríamos que, aquí es un poquito como entre comillas, como al achunte, ¿ya? No digo que es 100% al achunte, pero sí usted tiene que, porque le dice que no existe ninguna función, o sea, usted puede buscar entre todas las funciones que conoce, buscar alguna que justo calce con esas condiciones. Suena difícil, es como buscar una aguja en un pajar. Pero si usted se pone a ver el ejercicio en el enunciado y las formas que están apareciendo, ya debería encaminarse un poquito para ver por lo menos cuáles son buenos candidatos. Porque derechamente, si es que existe, tiene que tener una forma muy particular, ¿ya? Entonces voy a anotar las tres condiciones aquí en la pizarra. La primera es que el límite, cuando x tiende a 1 de la función, no existe. La segunda es que el límite, cuando x tiende a 1, de la función multiplicada por la expresión x menos 1, eso da 0. O sea, significa que al multiplicar por x menos 1, ahora existe. ¿Ya? Ojo con eso. Y la tercera condición es que al multiplicarla por la raíz, da menos 14. O sea, también existe. Ahora habría que ver qué condición debería tener la función para que en un punto no exista. No sé si alguien se anima a decirlo o a escribirlo en el chat. ¿Qué condición debería tener la función para que en un punto no exista? Una fracción que abajo sea x Correcto, menos 1. correcto, correcto. Justamente, o como pusieron ahí en el chat también, denominador cero. Tiene que haber un denominador. Es lo mismo cuando ustedes calculan el dominio de una función. Cuando es una fracción, ahí usted saca uno o dos puntitos. Si usted quisiera tal vez un intervalo, que también es posible, podría estar dentro de una raíz, ¿ya? Entonces, ojo, que aquí nos dicen que en el x cuando tiende a 1 no existe, ¿ya? Pero perfectamente podrían ser muchos más de los que no exista. Entonces, tiene que ver algo con el denominador, ¿ya? Pero no significa que solo el 1 sea el único en el que no existe. Aquí me dicen lo que es. Es que en el 1 no existe. Pero no me dice nada del lado. Puede que en el 2 tampoco exista, que en el 3 tampoco exista. Puede que sí, puede que no. ¿Ya? Solo sabemos que en el 1 no existe. Entonces, un buen candidato para esta función f podría ser una expresión que tenga fracción, en el cual en la parte de arriba no sabemos qué puede ir cualquier cosa, por eso voy a colocar un signo de pregunta, y en la parte de abajo
algo que me elimine el 1. Entonces un candidato podría ser x menos 1. Ahí tengo una forma posible para f. Entonces ahora tenemos que ver que vaya cumpliendo las condiciones y en base a eso la vamos a ir arreglando. Entonces acá dice que al multiplicarla por el paréntesis x menos 1 me tiene que dar 0. Ya, entonces, al calcular el límite, cuando x tiende a 1, de mi función f de x, que ahora yo sé que tiene una forma más o menos así, ahí está la función f de x, y es al multiplicarla por x menos 1, me tiene que dar 0. Y simultáneamente tiene que cumplir con esta otra condición. O sea, que el límite, cuando x tiende a 1, de mi función, como les digo, arriba no sé lo que va todavía, abajo mi candidato es x menos 1, al multiplicarlo por la raíz, me tiene que dar menos 14. Entonces, si puede cumplir con esas dos condiciones, ya podríamos tener un candidato de f. Entonces ahora nos tocaría resolver. Si este fuera el caso, entonces, perfecto, tiene un x menos 1 arriba, un x menos 1 abajo, lo podemos eliminar, entonces me quedaría solamente el límite, cuando x tiende a 1, de la parte de arriba. Y eso me tiene que dar 0. ¿Ven? Entonces, esa forma de función es una muy buena candidata. Todavía no estamos seguros, pero es una muy buena candidata. ¿Por qué? Porque no existe en el 1 y porque al multiplicarla por el paréntesis x menos 1, posiblemente eso me dé 0. Entonces, este signo de pregunta, ¿qué podría ser como buen candidato para que al analizar el límite cuando x tiende a 1, para que me dé 0? Por ejemplo, solo por dar un caso, yo podría buscar la expresión 1 menos x. Con esa expresión, cuando el x tiende a 1, eso se hace 0. Entonces, podríamos encontrar, a lo mejor ustedes pueden encontrar otras expresiones más complicadas. Por ejemplo, 4 menos 4 por x. Entonces ahí, cuando el x tiende a 1, también esa parte se hace 0. Hay diferentes candidatos, ¿ya? Gracias, Alondra. Entonces, podríamos tener algunos candidatos para que cumpla con esa condición y con esa condición. Ahora tenemos que asegurarnos de que cumpla la otra parte. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar esta división? Entonces, una forma podría ser verlas como potencia. Entonces nos quedaría límite, cuando x tiende a 1, de esta parte que todavía no conozco, pero que tengo, yo sé que puedo encontrar algún candidato, y esto podría verlo como una potencia, x menos 1 elevado a 1 medio, y abajo, ese x menos 1 está elevado a 1. Y eso me tendría que dar menos 14. Seguimos construyéndolo. Por propiedades de límite, por propiedades de potencias, tenemos la misma base, entonces se conserva la base y se restan los exponentes. Un medio menos 1 me da un medio negativo, ¿cierto? Un medio menos 1, un medio negativo. Eso significa que queda abajo, porque como está negativo, abajo quedaría positivo. Entonces, esta expresión me quedaría más o menos esa parte de arriba dividido en la raíz de x menos 1.
Y si ustedes lo ven, esta expresión ya ahora no depende solo del signo de pregunta. Aquí estaba listo. El signo de pregunta nosotros le podíamos dar la forma y estábamos cumpliendo. Pero acá nos quedó una raíz en el denominador. Entonces, tendría que ser muy compleja la expresión de arriba. No digo que no exista, pero tendría que ser muy compleja para que se pueda eliminar con esta raíz. Profe, ¿Sí? ¿a cuánto está elevado el denominador de la derecha? A 1. Vale, gracias. Sí. Porque era nuestro candidato. Como es x menos 1, entonces eso yo lo coloco elevado a 1 para poder hacer la resta de exponentes con el de arriba. ¿Ya? Entonces, si bien este ejercicio, tal vez podemos encontrar ahora un candidato que sería mucho más complejo que el que le mostré aquí, se torna un poquito más difícil porque igual se nos sigue anulando el denominador, se nos sigue anulando el que queda una raíz abajo. Entonces, o, o trabajamos mucho más para buscar un buen candidato, o variamos un poquito nuestra función original. Entonces, aquí viene el tema. Yo quise hacerlo hasta esta parte para mostrarles que en matemática no siempre el camino que a ustedes se les ocurra va a ser inmediatamente el camino perfecto. Entonces, hay que estar preparado para que a veces no nos resulten las cosas. Pero si no nos resultan, tenemos que saber cómo reencaminarnos o cómo modificar un poco la idea que teníamos para ir avanzando hacia el objetivo. Entonces, nosotros tomamos solamente el x menos 1 y con eso se simplificó para la condición del medio, pero no se logró simplificar para la condición final. Entonces, un posible arreglo que podría solucionar eso es hacerlo de tal forma que simplifique esta expresión, que simplifique la raíz, porque esa es más complicada, por lo que vimos aquí recién. Entonces, voy a cambiar nuestra expresión y va a ser raíz de x menos 1, ¿ya? Nuestra función f la vamos a volver a replantear, pero ahora va a ser algo arriba y abajo va a ser la raíz de x menos 1, para poder solucionar este problema que vimos que estaba un poquito más complejo. Entonces, voy a escribir casi lo mismo de nuevo, pero igual lo voy a borrar para que no se confundan. Entonces veamos ahora qué ocurre en cada caso. Entonces nuestra función f ahora tiene una raíz abajo. Entonces en este caso la raíz se va a eliminar con la raíz y me va a quedar el límite cuando x tiende a 1 de esa parte de arriba que la puedo construir y que me dé menos 14. Ahí está. Ahora lo que me quedó aquí es parecido a lo que me había quedado acá, porque eliminamos completo el denominador. Entonces, ¿esto se puede solucionar? Podemos encontrar una función que cuando el x tienda a 1 se vaya a menos 14. Sí, es más o menos sencillo. Voy a ver si alguien por ahí anota en el chat algún candidato, y si no, se los cuento de ahí, pero hay uno súper sencillo. Ahora veamos qué haría nuestra función a la condición del medio. La función f, que no sabemos que tiene arriba, abajo va a tener una raíz de x menos 1, y la condición dice que se multiplique por x menos 1, y eso tiene que dar 0. Nuevamente, como lo habíamos hecho aquí delante, lo vamos a escribir en su versión potencia, para poder hacer la resta de exponentes. No sabemos qué es lo que va arriba. Esto quedaría elevado a 1. La parte de abajo, como es raíz, quedaría elevado a 1/2. Y eso sería
propiedad de potencias, restamos los exponentes. 1 menos 1/2 queda 1/2. Y como queda positivo, es arriba. Entonces, arriba quedó la raíz de x menos 1. Y aunque parezca exactamente lo mismo, quiero que, por favor, vean la gran diferencia que hay. Porque ahora, fíjense que la raíz está en la parte de arriba, por lo tanto no se anula. Delante, como nos quedó en el denominador, se anulaba, se hacía punto crítico, se hacía infinito. Entonces, esto sí puede existir. Y sí puede existir en el límite cuando x tiende a 1. De hecho, fíjense que en este caso, cuando x tiende a 1, esto se hace 0. Entonces, inmediatamente, con este candidato, con la raíz en el denominador, fíjense que esta condición no depende de la parte de arriba. Ya de por sí, independiente de lo que tenga la parte de arriba de la fracción, independiente de eso, ese límite siempre va a ser 0, porque la raíz que quedó se me hace 0 al calcular ese límite. Entonces solamente tengo que encontrar acá, para que me cumpla con esta condición también, tengo que encontrar una expresión que cuando le calcule el límite, cuando x tienda a 1, me dé menos 14. Y con eso estamos listos y solucionan las dos complicaciones. ¿Alguien tiene por ahí algún candidato? Una vez más, una expresión, cosa de que al calcular el límite cuando x tienda a 1, ese límite me dé menos 14. A mí se me ocurrió menos 14x. El más facilito. Al calcular el límite cuando x tiende a 1, quedaría menos 14 por 1, y eso es menos 14. Entonces, con eso ya respondemos. Una posible función que cumple sería la función f, sería en la parte de arriba menos 14x, y en la parte de abajo la raíz de x menos 1. Listo, encontramos una. Otra función que me dé menos 14 podría ser, por ejemplo, menos 15 más x. Esa expresión también me da lo mismo. También cuando calculo el límite de x tendiendo a 1, eso también me da menos 14. Así que eso también podría ir arriba. Y ahí encontré otra función f. Y así, por ejemplo, menos 14 partido en x, también es otro candidato. Menos 14 elevado a x, también es otro candidato. ¿Ven? Hay diferentes funciones que cumplen con esa condición. Pero me pedían encontrar una. Entonces, esa respuesta dijimos que era falsa. Es falso que no existe un f que cumpla con esas condiciones. Consultas con ese ejercicio. Con lo que partimos viendo al principio, o sea, con la función x menos 1, también se podía llegar, pero había que incursionar un poquito más difícil en la forma de la parte de arriba de la función. Tenía que ser más compleja. Entonces, por eso que ahí teníamos dos opciones. O nos sentamos a buscar algo más complejo, o cambiamos un poquito la condición inicial. Y por eso es que ahí optamos por cambiar un poquito la condición inicial, y lo que resultó era un poquito más sencillo que lo otro. Entonces, si ustedes quieren desafiarse, podrían buscar para el caso anterior qué expresión podría ir arriba. Don Sebastián, ¿le respondí su pregunta o no? ¿O todavía tiene dudas con este ejercicio? Perfecto. No, no, de nada, sí. Esa es la idea. Más consultas, chicos, chicas.
Sabía que me iban a preguntar eso. Ya, Martina. Lo sabía, lo sabía. Me pidió el E. Sí, el E. Si ustedes revisan el video de ayer, nosotros hicimos el F, el G y el H. El E no lo vi, así que puede que se me quede un poquito pegado el disco duro pensando en alguna opción. Perfecto. Por mientras que lo escribo en la pizarra, les voy a compartir para los que no tengan la guía a mano. Ahí está destacado. Entonces nos pide encontrar más de dos funciones que satisfagan esas dos condiciones simultáneamente. Que el límite, cuando x tienda a 2, de f de x sea menos 1, y que el límite, cuando x tienda a menos 1, de la función sea 0. Me imagino, porque aquí no está dadas las condiciones, me imagino que lo pide desde el punto de vista algebraico. Porque perfectamente, esto ya sería como buscar en la quinta pata al gato. Sería, por ejemplo, mostrar un gráfico. Dice que cuando el x tiende a 2, 1, 2, la función tiende al menos 1. O sea, ese punto. Y cuando el límite tiende a menos 1, ahí está el menos 1, da 0. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista geométrico, nos están preguntando si es que existen dos o más funciones que pase por esos dos puntos. No nos dice nada más. Entonces, puede ser continua, puede que no sea continua, no importa. ¿Existirán dos funciones que pasen por esos dos puntos? Y si es así, claro, nosotros podemos hacer el dibujo. Yo puedo dibujar infinitas líneas, infinitas funciones que pasen por esos dos puntos. Entonces sí existen. Ahora, algebraicamente encontrarlas puede ser un poquito más difícil. Por ejemplo, una rápida que se nos puede venir a la mente es la línea recta. La línea recta que pase por esos dos puntos. Eh, Tendríamos que buscar la ecuación de la recta. Yo eso no sé si se acuerdan ustedes, porque parece que no lo vieron durante el curso. O sí, oye, tanto tiempo que ha pasado ya. Pero para la ecuación de la recta necesitamos un punto y una pendiente. Entonces el punto puede ser el mismo menos 1,0 y podría ser y menos y1 es igual pendiente x menos x1. Solamente para encontrar una línea recta. Y esa función cumpliría con las dos condiciones. Y menos y1, que sería 0. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Se mueve 3 en el horizontal y 1 para abajo. Entonces menos un tercio. X menos x1. Y es igual menos un tercio x menos un tercio. Y en lugar de colocar y, colocamos f de x. Ahí encontré una.
Lo que hice aquí para sacar la pendiente fue verla de una forma geométrica. Ustedes saben que la fórmula de la pendiente es y2 menos y1 dividido en x2 menos x1. Eso mismo, usted lo puede ver en un plano cartesiano contando cuánto avanza el y y cuánto avanza el x. ¿Cuánto avanzó el y significa esto? ¿Cuánto avanzó el y? El y de un punto al otro bajó 1. Por eso que puse arriba menos 1. Y el x avanzó 3 a la derecha. Por eso que puse un más 3. Es lo mismo. Ahora la pregunta sería, ¿podemos encontrar otra función que también pase por esos dos puntos? Y ahí yo no sé si ustedes sepan construirla. Lo otro podría ser, por ejemplo, se me ocurre, para que ustedes puedan construirla, podría ser una función definida por tramos. Entonces, por ejemplo, una función g de x que tenga, por ejemplo, dos tramos. Cosa que el gráfico sea algo así, como esto, y después podría ser esto. O de hecho, para hacerlo más fácil, podrían ser dos líneas horizontales. Entonces que la función sea constante, 0, si el x es menor o igual, me faltó el x, si el x es menor o igual que 0, entonces podría ser horizontal ahí, y podría ser menos 1, si el x es mayor que 0. Ahí. Esa función también pasa por los dos puntos, o sea, los dos límites existen, y es una sencilla para construir, que son dos líneas horizontales. Y así podemos tener imaginación para diferentes tipos de funciones, pero otra cosa es cómo las podemos construir después. Por ejemplo, podríamos tomar este como un vértice, ese como uno de los puntos de la parábola, y aquí gestionar otro, que es el reflejo, que estaría 1, 2, 3, 1, 2, 3, estaría en el 5, en el 5,0, y con esos tres puntos crear una parábola. También tenemos otra opción, pero ahí está el tema, si es que se acuerdan cómo construir una parábola. A lo que voy que sí se puede. Entonces sería verdadero. Ahora, ¿cómo las construimos? Yo les sugeriría hacer estos juegos sencillos. Por ejemplo, si tengo dos puntos, la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Ahí ya tengo una función. Esta ya es mucho más compleja, porque aquí creé dos condiciones, pero yo puse las condiciones más fáciles. Podría haber tomado aquí, no sé, dos puntitos y haber hecho una parte de una recta, y hay que haber tomado otros dos puntitos y haber hecho otra parte de otra recta. Y eso ya se pone más complejo. Pero no creo que le pidan tan diferente a la temática del curso. Más consultas. Martina, no sé si algo le habrá aclarado. Súper.
Más consultas. ¿No hay más dudas, chicos? ¿Chicas? Consulta de mí para ustedes. Em, ¿Han visto en el curso cómo va a ser la otra prueba? Si es que tienen alguna fecha tentativa. Ni siquiera, de hecho, no revisé hoy día el aula virtual. Entonces no sé si el profe lo ha publicado. Pero no sé si lo habrá conversado con ustedes la semana pasada. ¿12 o 14? Eh, Como ustedes saben, como las notas del CAP van entrando a la unidad, por así decirlo, entonces si es el 12 o 14, nosotros tendríamos que hacer una también dentro de esos días. Me imagino que va a ser miércoles, entonces ese lunes y ese martes deberíamos tener un taller. Ahora, como habría poco, por así decirlo, tendríamos que ver de alguna materia y de alguna cosa pasada para gestionar el taller y que no se les ponga muy difícil, porque el profe me va a pedir una nota, ya eso es para que lo tengan claro, me va a pedir una nota que es la que entra dentro del porcentaje de la unidad. Entonces, teniendo eso claro, para que tengan una idea de que un poquito antes de esa fecha tendríamos que hacer algo nosotros. Y si no hay más consultas, entonces lo dejamos acá, para que también estudien ustedes de forma personal. Ah, ya, y justo hay una pregunta. Guía 7. Ya ni me acuerdo cuál era esa. Guía 9. De nuevo, Vicente. Eh, la 9 de la guía 7, porque no hay... Claro, al revés no sería. De nuevo, de nuevo.
en la 19, es muy posible que se tenga que hacer un cambio de variable. A ver. Sí. Queda esas formas. Vicente, queda esas formas. Ay, ¿cuál es el nombre técnico? Estos límites. No, no es límites especiales. Se me olvidó el nombre técnico. Por ejemplo, cuando estaba el seno de x partido en x, o cuando estaba el. En este caso, ese ejercicio quedaría. Lo voy a anotar en la pizarra. El límite cuando x tiende a 4 de 1 menos coseno de x menos 4, 16 menos 8x más x cuadrado. Podemos factorizar la parte de abajo y va a quedar 1 menos coseno de x menos 4, y abajo esa factorización es x menos 4 al cuadrado. Luego podemos hacer un cambio de variable. U es igual a x menos 4. Entonces, con ese cambio de variable, nos quedaría el límite cuando u tiende a, si el x tiende a 4, reemplazamos el x por 4 y quedaría 4 menos 4 es 0. El u tiende a 0. De 1 menos coseno de u dividido en u cuadrado. Y ese es un límite especial. Así que el... ¿Cuánto era eso? ¿Un medio parece? Ya. Sí, eso también es el... Se me ocurrió solamente, Cristóbal. Lo que pasa es que, claro, los ejercicios, si ustedes tienen mezclado trigonométrica, que en el caso del coseno, con ecuaciones cuadráticas o cosas así, la idea es llegar a la forma. Ya, lo voy a explicar un poco más detenido entonces. Pero eso, ¿de qué tiempo es? Esa materia tiene que ser como de mayo más o menos. Cuando ustedes empezaron a ver los límites, teníamos, los primeros que vimos fueron los límites a ciertos puntos. Después de ver los límites a ciertos puntos, trabajamos los límites de fracciones. Después trabajamos la racionalización. Después trabajamos los límites del infinito. Y después de esos límites del infinito, trabajamos los límites especiales, que eran en el caso de los trigonométricos. Y tenían, ay, no recuerdo cuánto eran, tenían 2 o 3 formas ustedes. Dos o tres formas de desarrollo. Tenían la de la exponencial, tenían la de la exponencial que era 1 más 1 partido en x, y todo eso elevado a x. Después tenían la del seno, que es seno de x partido en x, y después creo que tenían 2 de coseno. Estoy buscándolo para que no me digan que estoy chamullando, que no me acuerdo cuáles son los que les pasaron a ustedes, para no meter información extra. Aquí está, era el curso 7, así se llamaba en el aula virtual. Ahí está.
Entonces tenían ya los clásicos, el de seno y el de coseno. Pero después tenían estos especiales. Ese, que tienen que acordarse cuando tiende a cero, que en el caso de seno es 1, y este, el caso del coseno, es un medio. Es que en realidad, chicos, hay muchos trigonométricos, hay muchos, muchos, muchos. Entonces por eso estaba pensando, ¿cuáles eran los que habían visto ustedes? Entonces después ustedes veían estos ejercicios y de hecho lo vimos en un acompañamiento, no me acuerdo qué fecha habrá sido, pero estos cuando tienen mezclado, ¿dónde habrá uno por aquí? Acá. Cuando tienen mezclado una parte trigonométrica con una parte algebraica, es muy probable que tengan que hacer un cambio de variable. ¿Y cuál es el cambio de variable sugerido? Generalmente lo que está dentro. Porque la forma, recuerden que la forma estándar es seno de algo o coseno de algo. Entonces, esa parte elegimos para el cambio de variable. Como acá tenemos en este ejercicio coseno de x menos 1, es muy probable que elijamos el x menos 1 como cambio de variable. Acá, como aparece seno de 18 más 3x, es muy probable que tengamos que elegir el 18 más 3x como cambio de variable. Acá el 2x más 8. Acá el 10 menos x. Entonces, con esa lógica, como aquí me aparecía coseno de x menos 4, por eso es que tomé el x menos 4 como el cambio de variable oportuno. Eso. Más consultas. 9C de aplicación. Hace 1 o 2 semanas atrás también se me perdió en ese ejercicio, pide una fórmula. Y la fórmula estaba en otra guía. Ah, ya la encontré. Inmediatamente. Entonces, la velocidad del flujo de sangre es una fórmula que tiene hartas variables. Entonces, un ejercicio de ese tipo, pero Vicente, ¿cuál es entonces? Por Dios, ya estaba tomando vuelo para explicarle ese ejercicio. Bueno, pero por mientras, usted me escribe el que necesita, les recuerdo que cuando aparecen las expresiones algebraicas, siempre tenemos que buscar la forma de que nos quede solamente una variable, ¿ya? Entonces, acá como aparece la P, la N, la L, la R mayúscula y la minúscula, significa que en el contexto del problema tenemos que ir sacando las otras variables. Entonces, a veces nos van a ir dando ciertas pistas, y esas pistas las vamos ocupando para despejar y encontrar alguna variable en particular. ¿Cómo sería eso, Vicente? Una de para graficar exponencial.
porque así no me queda claro para qué parte va orientado el ejercicio. Ah, era de la guía 9, yo estaba viendo la 10. Cuenc, cuenc, cuenc. Ya. Ese lo hicimos un día, no recuerdo si fue con ustedes o con la sección 1. Y estaba bastante extraño. H de x igual a 2 más x elevado a un tercio multiplicado por 1 menos x elevado a 2 tercios. Ese imagino que sí. Entonces, en este ejercicio nos piden determinar los máximos y mínimos que tengan y luego tratar de esbozar las gráficas, viendo el crecimiento, decrecimiento, concavidad, punto de inflexión, etc. Entonces, tendríamos que calcular la primera derivada y la segunda derivada. Entonces, fíjense aquí que son dos raíces, ¿cierto? Hay dos raíces involucradas, entonces, mediante una multiplicación, la raíz de 2 más x y por acá la raíz cúbica de 1 menos x. Entonces, tener dos raíces tal vez es un poco más difícil para hacer el proceso de derivada, porque tendríamos que aplicar la técnica de la multiplicación y luego aplicar la técnica de regla de la cadena. Entonces lo que voy a hacer es primero juntarlas en una sola raíz. Para eso voy a mirar esta expresión como 2 más x, todo eso elevado a un tercio, y esta de acá la voy a mirar 1 menos x elevado a 2, y eso elevado a un tercio. Fíjense que el 2 tercios lo separé. Lo hice a propósito para aplicar propiedades de potencias. Entonces ustedes saben que cuando tiene el mismo exponente, que en este caso es el 1 tercio, se multiplican las bases, o sea, multiplico el 2 más x por el 1 menos x elevado a 2. Multiplico las bases y conservamos el exponente. Y podríamos arreglar un poquito lo de adentro. Como aparecen factores, yo voy a optar por desarrollar eso. ¿Ya? Entonces va a quedar el 2 más x multiplicado por, aquí sería 1 menos 2x más x cuadrado. No digo que esta sea la forma de hacerlo, pero es la que se me vino a la mente para ver cómo poder expresar de forma lo más bonita posible la función antes de derivarla.
Si ustedes quieren, la pueden derivar aquí mismo. Ahí como a ustedes les guste. Luego, esto quedaría 2 menos 4x más 2x cuadrado más x menos 2x cuadrado más x cubo. Me faltó aquí un x cuadrado, ¿cierto? Menos 2x cuadrado. El x cuadrado con el x cuadrado. Entonces al final mi función, lo más bonita, quedó 1/3, que es la raíz cúbica de x cubo menos 3x más 2. Ahí está. Solamente la transformé para expresarla más bonita. Y ahora esa función la vamos a derivar. Entonces h', la voy a escribir acá arriba mejor. H' sería la derivada de eso. Y la derivada de eso, tendríamos que recordar cuál es la derivada de la raíz cúbica. Entonces, cuando la función es la raíz cúbica de x, la derivada, no sé si se lo saben de memoria, es 1 dividido en 3 raíz de x cuadrado. Eso. Y como es por regla de la cadena, después tendríamos que decir por la derivada de adentro. Entonces va a ser 1 dividido en... Aquí me faltó. Sí, cúbico. 3 por la raíz cúbica de esta expresión al cuadrado por la derivada de adentro, que sería 3x cuadrado menos 3. Ahí está. Bastante fea la derivada, ¿cierto? Pero para buscar los máximos mínimos tiene que ser igual a 0. Entonces la derivada la igualamos a 0. Eso va a ocurrir simplemente cuando la parte de arriba sea igual a 0. Recuerden que la fracción en la parte de abajo nunca puede ser 0. Basta que la parte de arriba sea 0. Y aquí despejamos y nos quedaría x cuadrado igual a 3 positivo dividido en 3, o sea me queda 1. Le aplicamos la raíz y tenemos las dos soluciones. El más menos 1. Entonces para buscar máximo o mínimo aplicamos la primera derivada y le igualamos a 0. Voy mostrando acá lo que va ocurriendo. Entonces sabemos que en el menos 1 y que en el 1 hay máximos o mínimos. No sé dónde están. Entonces para eso lo que podemos hacer es buscar los puntos de la gráfica. Reemplazamos el menos 1 y evaluamos para ver cuál es el punto de la gráfica. O sea, nos preguntamos por h de menos 1. Y eso quedaría menos 1 más 1 sería 0, la raíz cúbica de 2. Y h de 1 sería 1 menos 1 más 2. 1 menos 3 más 2. Y eso es 0. Menos 1
más 3 más 2 es 4. Ya son muchos números. De nuevo. Menos 1 más 3 más 2. 4, sí. Y al reemplazar por el 1, sería 1 menos 3 más 2, 0. Ahí están los puntos. Raíz cúbica de 4 tiene que ser 1 y un poquito más. H de 1, 0. Por ahí. No sabemos si son mínimos o máximos. Podemos analizar dónde va creciendo y dónde va decreciendo, reemplazando en la derivada y buscando si el resultado es positivo o negativo. Entonces aquí abajito voy a hacer una línea del tiempo, por así decirlo. Tenemos el menos 1 y tenemos el 1. Y ahí voy a reemplazar números que estén en esos intervalos, o sea, que estén antes del menos 1, que estén entre el 1 y el menos 1 y que estén después, para ver si la derivada va subiendo o va bajando. Si reemplazamos uno antes, por ejemplo el menos 2, si reemplazamos el menos 2, abajo siempre es positivo porque está elevado al cuadrado. Eso me transforma todo en positivo siempre. Entonces lo de abajo es positivo. Y lo de arriba también es positiva. Demos un segundito. Ya, volví. Entonces, arriba sería positivo, porque está elevado al cuadrado, y abajo también. Entonces me queda positivo. Por lo tanto, en esa parte va subiendo. En el intervalo entre el menos 1 y el 1, tomo algún número por ahí, por ejemplo el 0, y si reemplazo el 0 arriba, me queda negativo, y si reemplazo el 0 abajo, me queda positivo. Entonces esa división me da negativa, por lo tanto baja. Y si reemplazo después del 1, por ejemplo con el 2, va a pasar el mismo efecto que con el menos 2, porque están elevados a positivo. Entonces me va a quedar positivo arriba, positivo abajo, por lo tanto eso va a subir. Como es raíz cúbica, significa que su dominio son todos los reales. Podemos colocarle a la raíz cúbica negativo, podemos colocarle positivo o podemos colocarle 0. Entonces ya con esta forma pareciera ser que queda algo así como una n. ¿Qué más? Lo otro que podríamos hacer es analizar la segunda derivada para ver si hay puntos de inflexión. La segunda derivada de esto, si ustedes quieren la hacemos, pero va a ser súper larga, porque tenemos regla de la división. La derivada de arriba por el de abajo, bueno, la voy a escribir igual. La derivada de arriba, que sería 6x, por la expresión de abajo, que sería 3 raíz cúbica de todo eso, menos el de arriba sin derivar, va a salir muy larga, muy, muy, muy larga. Menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, y todo eso dividido en el de abajo al cuadrado. No, ahí tenemos como para una media hora explicándolo. Así que la segunda derivada de este ejercicio en particular no la voy a revisar por tema de tiempo. ¿Ya? Lo otro que podríamos analizar, tal vez,
Em, no, con la derivada sería eso. Sí, en ese ejercicio en particular, para sacar la segunda derivada, ya tendríamos que hacer una expresión muy larga, tal vez tendría que borrar 2 veces la pizarra y nos perderíamos del foco. Pero al tener esa forma así como una n, podríamos pensar en alguna opción. Por ejemplo, nuestra función podría venir de abajo, porque va creciendo, ¿cierto? Aquí alcanzaría un punto máximo, después bajaría y aquí vuelve a subir. Podría ser una forma así. Otra opción es que tenga ahí el punto, aquí el otro, que venga así. Pero ese no estoy tan seguro. Porque si analizamos el límite hacia el x negativo, hacia el infinito negativo, esto igual va a tender a infinito. Es muy probable. Entonces por eso quiero que lo veamos en el gráfico. Un poco extraña. Hubiésemos encontrado aquí un punto extraño, como un punto de inflexión, al analizar la segunda derivada. Esto de aquí, si nosotros lo vemos con el criterio de la segunda derivada, en el 1 nos daría 0. Y cuando la segunda derivada nos da 0, ahí el método no decide, ¿ya? Si la segunda derivada les da positivo, significa que es cóncava para arriba. Si la segunda derivada es negativa, significa que es cóncava para abajo. Si la segunda derivada es 0, el método no decide. Significa que puede ser un punto de silla, un punto de inflexión, o algo extraño como lo que está en este ejercicio. Entonces, esto, para cuando ustedes lo trabajen en la segunda derivada, esto podría ser perfectamente una segunda derivada igual a 0. Fíjense en la forma extraña que tiene, puntiaguda. Y la otra está aquí en el menos 1. Como les mencionaba, se va para arriba y se viene para abajo. Entonces, en la segunda derivada es muy posible que también le aparezca el menos 2 igual a 0, porque aquí hay como un cambio extraño. Aquí se tuerce la curva, porque va como, si ustedes se dan cuenta, va tomando como esa abertura hacia la izquierda y después parte hacia la derecha. Ese cambio lo ve también el punto de inflexión. Entonces, cuando ustedes saquen la segunda derivada, es posible que les dé 3 puntos. Que le aparezca el 1, que le aparezca el menos 1 y que ahora se sume el menos 2. Porque en la primera derivada, fíjense ustedes que no aparecía el menos 2 dentro de las opciones. Solamente aparecía el 1 y el menos 1 como valores de cambio. Porque la primera derivada solo me mira si crece o decrece.
Entonces crece, 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 independiente de la forma como crezca. Crece, crece, sigue creciendo hasta aquí. Después de aquí, baja, 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 hasta aquí. Y de aquí, crece, crece, crece. Pero esas formas torcidas las analiza la segunda derivada. Entonces la segunda derivada va a aparecer el -2 por ahí dando vuelta, va a aparecer el -1 y va a aparecer el 1. Cuando ustedes a la segunda derivada lo reemplacen en cada uno de los valores, cuando lo reemplacen en el -1, es muy probable que les dé un número negativo. Y eso indica que está orientada hacia abajo. Cuando en la segunda derivada ustedes analicen el 1, es muy probable que se indefina o que les dé 0. Eso es porque aquí no se produce una concavidad hacia arriba. Esto no es cóncavo hacia arriba, ¿ya? La idea de concavidad significa que es suave, es como si usted fuera una montaña rusa. Eso sería cóncavo para arriba. Pero aquí cuando se generan esas puntas, eso no es cóncavo. Y les va a aparecer el -2, que es muy probable que ahí también se haga 0, porque es un punto de inflexión. Más consultas. Si no, chicos, entonces quedamos hasta aquí por hoy día. Les deseo éxito mañana. Y ahora enseguida comienzo a subir sus notas de los talleres para que lo revisen, eh, generalmente por orden de lista, ¿sí? Me demoro más o menos unos 10-15 minutos en subirlos todos. Así que unos 15 minutos más ya debería estar su nota en el buzón, ¿ya? Recuerden, donde subieron el taller aparece un comentario. Y ahí va a estar la suma de los puntajes y al final la nota. Que estén muy bien, chicos. Éxito y